Hola a todos, les doy la bienvenida a un video más. En el siguiente video vamos a hacer una simple pieza que nos servirá para completar la presentación de nuestra taza para café, porque más adelante vamos a hacer un ensamble. Así que comenzamos. Nos vamos a archivo, vamos a agarrar una pieza. Ahora vamos a activar nuestros planos. Y una vez activados los planos vamos a irnos a planta. Y ahora en planta vamos a hacer un croquis rectángulo. Vamos a tratar de trazar nuestro rectángulo al centro. Ahora nos vamos a ir a cota. Dimensionamos. Estamos trabajando en milímetros. Vamos a definir nuestro diseño. Aquí vamos a hacer un pequeño truco que es relacionar nuestra cota, la cota secundaria con la cota principal. Vamos a dar doble clic. Seleccionamos nuestra cota. Aquí está. Y ahora esta la vamos a cambiar de valor. Vamos a ponerle 500. Y lo mismo vamos a hacer con esta. Doble clic, derecho. Y vamos a darle igual. Vamos a seleccionar la cota principal entre dos. Y aceptar. Ya tenemos relacionados nuestra cota. Ahora podemos darle el valor que queramos a la principal y se va a modificar la secundaria en automático. Aquí está nuestro diseño y vamos a darle aceptar. Y salimos. Ahora nos vamos a ir a operaciones, extruir saliente base. Vamos a seleccionar nuestro croquis. Vamos a darle 5 milímetros y aceptar. Ahora lo que sigue es darle un material a nuestra tabla, porque ese va a ser un elemento donde vamos a apoyar nuestra taza. Y nos vamos de nuevo al panel de tareas que está a nuestro lado derecho, a apariencias, escenas y calcomanías. Clic izquierdo, perdón. Nos vamos a la carpeta que dice orgánico, madera. Y hay varios tipos de madera. No la despliego. Están varios tipos de madera, por ejemplo, está el fresno, está haya, abedul, cerezo. Nosotros vamos a agarrar este abedul y vamos a buscar una madera. Yo estoy buscando algo rústico, así que este se me hace bien. Lo aplicamos y ya está. Vamos a comprobar que ya aplicamos nuestro material. Nos vamos a ir a Display Manager y efectivamente aquí está abedul americano no terminado, ya lo tenemos aplicado. Como verán, esta es la pieza que tenemos y lo vamos a guardar con el nombre de mesa, porque va a ser efectivamente la mesa de la taza. Por el momento, esto sería todo lo que vamos a hacer con esta pieza. Nos vemos en el próximo video.